Conmoción e indignación ante la ola de inseguridad se desataron en las calles del sector de Alma Lojana, en el centro de Quito. Los residentes prendieron fuego a la motocicleta que utilizaban dos presuntos delincuentes. Los sujetos habían cometido un robo y tras sufrir un accidente mientras intentaban darse a la fuga, lograron escapar a pie, dejando atrás su vehículo que fue consumido por las llamas por la multitud. Los hechos fueron cuando los dos sujetos a bordo de un automotor emprendieron una veloz huida tras perpetrar un asalto en la zona. Sin embargo, la fuga se vio interrumpida cuando en su desesperación por evadir a los ciudadanos que los perseguían, perdieron el control del vehículo y se impactaron, sufriendo un aparatoso accidente en plena vía pública. Aprovechando el caos y la confusión del siniestro, los dos delincuentes lograron levantarse y huir corriendo, perdiéndose entre las calles y callejones del sector histórico. No corrieron con la misma suerte su motocicleta, que quedó abandonada en el asfalto. Vecinos del sector, cansados de los constantes delitos que azotan a la zona, rodearon al vehículo y le prendieron fuego, generando una enorme columna de humo negro que pudo ser observada en este sector. Este incidente vuelve a poner sobre la mesa el delicado tema de la justicia por mano propia y refleja el nivel de desesperación y rabia de los ciudadanos del centro de Quito, quienes ante la ineficacia para frenar la delincuencia toman la justicia en sus propias manos, destruyendo los bienes de los asaltantes. Un acontecimiento que conmocionó a este sector del centro prácticamente histórico de Quito y donde las autoridades hicieron las siguientes explicaciones. Estas personas que habían estado realizando estos robos a los transeúntes se accidentan en una esquina del sector. Ellos salen a precipitar la carrera y nosotros logramos capturar a uno de los supuestos delincuentes. Dentro de todo esto, es importante recalcar que también a lo que llegamos, la motocicleta había sido incinerada también un poquito en protesta de la ciudadanía, que por lo que pasan haciendo estos robos, porque la gran mayoría de robos que se realizan son precisamente en motocicleta. Entonces, por eso la ciudadanía ardida, por esto es lo que realiza esta situación. En nuestros operativos acentuamos bastante el control a motocicletas, realizamos el registro tanto de las motocicletas, tanto de los conductores de estos vehículos. 4 muertes y 3 heridos se reporta tras un ataque armado en Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos. Las autoridades de seguridad informaron sobre los hechos. Las balas sorprendieron a quienes estaban disfrutando al interior de un bar en el sector de La Playita, a orillas del río Aguarico, uno de los sectores turísticos y recreativos en la ciudad de Lago Agrio. El hecho ocurrió a plena luz del día cuando el reloj marcaba las 14 horas con algunos minutos. Según información de la policía, 3 sujetos llegaron a bordo de 2 motocicletas y dispararon a quienes estaban en el local de diversión, lo cual está en la línea investigativa. La ráfaga de disparos provocó momentos de pánico. En el sitio, agentes de la DINASED y criminalística levantaron 4 cuerpos que presentaban heridas de arma de fuego. Además, recopilaron 15 vainas calibre 5.56 de fusil. 3 personas que resultaron heridas fueron llevadas a diferentes casas de salud para que reciban atención especializada. Se ha activado el código plata para resguardar, precautelar la seguridad de quienes están atendiéndose en esa casa de salud. Entre las primeras hipótesis, que se trataría de un ataque selectivo contra un objetivo específico motivado por una presunta disputa entre integrantes de 2 grupos de delincuencia organizada. En flagrancia, unidades policiales realizaron varios allanamientos donde fue aislado un menor de edad por su presunta participación en el ataque criminal. Este hecho estaba dirigido hacia una persona. Posiblemente los daños colaterales hacia las otras personas
que justamente estaban reunidas con este ciudadano. La respuesta de las autoridades fue inmediata. La mesa de seguridad integrada por el gobernador, fiscalía, intendentes, policía y fuerzas armadas se reunió para analizar las acciones a tomar. Es necesario generar acciones y estrategias para poder minimizar estos hechos que están nuevamente recrudeciéndose en la provincia. Según la policía, los heridos se recuperan favorablemente y serían víctimas colaterales, al igual que 3 de los fallecidos. Iván Casamen, Noticias 7. Mientras tanto, un hombre fue baleado y la policía capturó a 2 sospechosos. Ocurrió en el mercado Montebello del norte de Guayaquil, donde también se decomisaron armas. La noche del 22 de junio, el ruido de las balas sorprendió a quienes estaban al interior del mercado mayorista de Montebello, ubicado al norte de Guayaquil. Un joven de aproximadamente 20 años de edad fue alcanzado por varios disparos que terminaron con su vida. El hecho generó miedo y preocupación entre los comerciantes y usuarios del centro de abastos, considerado el más grande de la ciudad. Las unidades inmediatamente realizan los operativos correspondientes tanto al interior como exterior. A la escena llegaron agentes de criminalística y DINASED para levantar los indicios balísticos e iniciar las investigaciones. En flagrancia, unidades especiales desplegaron operativos apoyados por cámaras de seguridad, logrando la captura de 2 sospechosos de 26 y 29 años de edad, quienes tenían en su poder 2 pistolas. Realizando el seguimiento de cámaras, se logra con la localización y aprehensión de estos individuos a la altura de la vía Daule y Gómez Lince. Inmediatamente se los aprende y se los pone a órdenes de la autoridad competente. Los sujetos fueron llevados a la unidad judicial junto a los indicios encontrados. La policía indicó que han realizado varios acercamientos con la administración del mercado para mejorar los protocolos de seguridad. Realizando los respectivos registros por la actitud inusual que tenían los ciudadanos, se logra también recolectar los diferentes indicios. Las investigaciones sobre el crimen continúan. Agentes de la DINASED recopilan información para determinar los motivos y al autor intelectual. Aparentemente los materiales ya están tras las rejas. Iván Casamen, Noticias 7. 2 presuntos miembros del grupo delictivo Los Choneros fueron capturados, con lo cual se impidió presuntos atentados terroristas que habrían planeado ejecutar en Guayaquil. Una labor de inteligencia permitió las detenciones en el sector Los Esteros de la provincia del Guayas, donde los militares también decomisaron evidencias como un artefacto explosivo controlado por celular, municiones y un arma. El Grupo de Seguridad del Estado consolida así su control territorial de zonas con alta incidencia delictiva. Vía Durán Boliche, ahí está sin vía, parece pana. Un video que circula en redes sociales ha creado una ola de repudio ciudadano tras captar el momento en que un sujeto aparentemente asalta, roba el celular a una persona fallecida en un accidente de tránsito en la vía Durán Boliche. Las cámaras no solo registraron el impacto del siniestro vial, sino también la degradación moral de un transeúnte que, lejos de guardar luto, retirarse o pedir ayuda, vio en la muerte una oportunidad de lucro. El hecho ha merecido una fuerte condena pública. Las propias plataformas lo dicen, donde los usuarios califican al acto como una muestra de bajeza moral y absoluta falta de respeto hacia el difunto y hacia sus familiares. La ciudadanía exige a las autoridades no solo justicia vial, sino la captura inmediata de este oportunista. Para los familiares de la víctima, el luto se ve ahora agravado por la angustia de saber que el último bien de su ex querido fue arrebatado en los últimos momentos de vida. Quizás impidieron que las familias sean notificadas a tiempo o que se preserve evidencia digital de este fatal recorrido.
Las autoridades ya investigan las grabaciones para identificar al responsable, este oportunista. Por lo visto, Edison, ya no hay ni respeto a los muertos, diríamos, hablando popularmente. ¿Qué pasa en este caso si es que se identifica a una persona que cometió ese tipo de delito? Edison, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Yo quiero rescatar unas palabras que mencionaste, Félix. Bajeza moral y falta de respeto es lo que claramente se ve en este video, que ya ha causado bastante indignación y que rápidamente ya se ha hecho viral en las redes sociales. Del accidente poco se conoce, puesto que fue alrededor de las 4:30, 5 de la tarde en la vía Durán-Boliche. Recordemos que esta vía es la troncal E25, que básicamente conecta el cantón Durán con el sector El Boliche en el cantón Yaguache, en la provincia del Guayas. No se conocen mayores detalles, pero de lo que se sabe es que este motociclista, que ya está sin vida, su cuerpo en la vía, habría sido golpeado por un automóvil y prácticamente el pobre hombre está pues ahí, su cuerpo inerte, y es cuando no sé ni qué palabra podría decirse, este ser despiadado, una persona que intenta o finge más bien ser curioso, estar incluso hasta preocupado por el cadáver, por el hombre, ni siquiera se chista dos veces, ni siquiera se presta atención si es que el hombre está respirando o algo, mete la mano directamente en el bolsillo del pobre hombre que yace en el suelo. Intenta medio despistar a las otras personas que estaban presentes ahí, como que busca algo, como que busca un número, pero finalmente este hombre se guarda el celular de la víctima en su bolsillo, despista un poco más, se hace loco y finalmente sale corriendo, a pesar de que sabía muy bien que estaba siendo grabado por otro motociclista que circulaba en el sector. Total bajeza moral, falta de respeto, y como tú bien lo mencionabas, Félix, ya no hay ni respeto a los muertos. Esto es lo que ya claman los internautas, en que se use este video como una prueba para que se logre capturar a esta persona que no tuvo ningún tipo de escrúpulos en hacer lo que hizo. Bien, y también llama la atención, Edison, Félix, que las personas pasaban, circulaban con sus automóviles y no había quienes estaban alrededor también. No se los veía como realmente muy preocupados, atentos a poder auxiliar o llamar o buscar a alguien para que puedan llevarse a esta persona rápidamente a una casa de salud, porque en realidad nadie sabe exactamente la condición, si había fallecido, pero todo como con mucha tranquilidad, y simplemente los carros pasaban, miraban, bajaban un poco la velocidad y seguían de largo. Efectivamente, se ve pasar muchos vehículos, muchos carros que simplemente regresan a ver la persona que allí está tendida en plena vía pública. Hay un fallecido, hay una persona que ha muerto, el otro se incorpora para robar el celular, y a todo esto son episodios que casi se registran, que se viven a diario, porque recordemos, por ejemplo, que ocurren ciertos accidentes en la vía pública, por ejemplo, de carros repartidores de productos, y cuando esto ocurre, como que la gente está al acecho para ir y asaltar ese vehículo. Como que la pregunta es obvia: ¿qué está pasando con esta sociedad? Pero en todo caso, esa es la realidad. Es un delito, además lo hemos comentado acá en el informativo, cuando se trata de robo de productos que han caído en el pavimento, en el asfalto. Las personas deberían ayudar o llamar a pedir ayuda, y no robarse los productos, porque eso está penado por la ley. Es un robo directamente. Tener un objeto de una persona que ha fallecido, utilizar ese celular, como que debe quemarle las manos a este infame que hace esa demostración. Qué terrible. Sí, además, Félix, que le deben estar quemando las orejas también, porque de seguro que alguna persona que lo conoce o quien lo ha identificado,
de seguro le va a decir por qué hizo eso, por qué no tuvo el mayor mínimo respeto por la víctima. Y cabe también mencionar que, en base a lo que decías, Meche, las personas ya no se inmutan cuando ven una víctima en el suelo. Primero porque en este sector, en la vía Durán Boliche, la vía está en buenas condiciones y es una vía donde se impregnan altas velocidades y que, por cierto, los accidentes de tránsito son muy recurrentes. Quizá por eso las personas solo prefieren observar desde sus ventanas de sus vehículos, no se inmutan ni siquiera en pedir ayuda o llamar al EQ 911, o simplemente van a preferir no involucrarse para no tener mayores problemas. Pero esto también dice mucho de la sociedad. No dice nada del bien común y de lo que deberíamos ser todos los seres humanos, que es ayudar al prójimo. Ahora, yo sí espero personalmente que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto y que puedan ubicar a este señor, si se lo puede llamar señor, que se aprovechó de la víctima para robarle sus pertenencias y que de seguro alguien lo pueda identificar. Y el cómplice también que tenía al lado, que se dio cuenta que estaba robándose el teléfono y tampoco hizo absolutamente nada. Gracias, Edison, por la información. Gracias, Edison. Bien, y también existe indignación por la liberación del conductor de bus que provocó un siniestro de tránsito en el sector de Caupicho, donde murió un bebé de tan solo 4 meses. La Fiscalía presentó todas las pruebas para justificar la prisión preventiva de Lenin Paul F., que solo tenía 3 puntos en su licencia de conducir. A esos padres que el día de hoy están llorando por la irresponsabilidad de estos transportistas, que en vez de tener un buen transporte, nos brindan un transporte pésimo. Nadie podría imaginar cómo la vida de Eitan, un bebé de apenas 4 meses, se apagó de un momento a otro por las manos de un conductor de un bus, que según las pericias no prestó atención a la vía y se accidentó en Caupicho, al sur de Quito. Lenin Paul F. es el chofer que fue detenido en flagrancia, pero que más tarde una jueza de Pichincha, cuyo nombre se desconoce, lo dejó en libertad. El día de hoy nos hace falta Eitan, un niño de apenas 4 meses, un vecino que no va a festejar el Día del Padre, un vecino que está cremando en este momento a sus hijos, y podemos ser cualquiera de nosotros el día de mañana. La jueza tomó esta decisión a pesar de que Fiscalía presentó la versión del agente de tránsito, el parte del levantamiento del cadáver y también la autopsia médico-legal. También presentó los informes médicos de los heridos, incluso el documento técnico de los daños del bus. Hoy las cuestionables acciones no solo vienen de los conductores y las cooperativas, sino también de la justicia. No es posible que sigamos pasando estos atropellos y esta pérdida tan gigante como es la pérdida de un pequeño ángel llamado Eitan, que para nosotros es doloroso. Para muchos hoy estábamos llorando cuando escuchamos esta noticia, porque era un pequeño niño que recién está viendo la luz, un ángel puro, un alma pura, que ni siquiera alcanzó a hablar cuando ya le cegaron. Le cegó una cooperativa que no da mantenimiento a sus autobuses. La Agencia Metropolitana de Tránsito actúa como acusador particular contra el chofer. Incluso le brindará ayuda legal a los padres del pequeño Eitan. Las autoridades también ya iniciaron un proceso sancionatorio en contra de la Cooperativa de Transportes Vencedores de Pichincha. Mientras tanto, la jueza dispuso que Lenin Paul F. se presente periódicamente ante la autoridad, a pesar de las dudas de que realmente lo haga. Edison Saavedra, Noticias 7. Qué terrible episodio. En otro orden, la Comisión Legislativa de Seguridad investiga el nuevo bullado caso sobre el aparente mal uso de las cámaras de seguridad en el municipio de Guayaquil. El ministro del Interior reiteró que se habría creado un sistema para impedir la actuación de las fuerzas del orden. Aparte de lo que ya se ha hecho público, ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea, el ministro Reinberg reveló que se logró determinar que en Segura EP, 7 de cada 10 incidentes detectados por los sistemas de seguridad no eran atendidos. A su criterio se observaba el cometimiento de delitos, pero no se hacía nada para activar a las fuerzas del orden con la intención de debilitar la gestión del bloque de seguridad. Cuando se suscita un hecho violento, sea un atentado, una muerte violenta, un asalto, Policía Nacional es la que da primera respuesta.
La autoridad de gobierno pidió que se indague si en otras entidades locales sucedía lo mismo con los sistemas de videovigilancia o si se usaban esos mecanismos para otros fines. ¿Era la única sala espejo? ¿Hay más? ¿O hay más salas espejos? Mejor dicho, o hubo más salas espejo. Son cosas que deben ser investigadas. El ministro del Interior reiteró que hubo una presunta manipulación de cámaras y la alteración de evidencia, por lo que el gobierno no descarta que haya operado toda una estructura de espionaje bajo la orden del expresidente Rafael Correa, junto con colaboradores y militantes de la Revolución Ciudadana. Un expresidente fugado del país, dando órdenes de qué hacer en las salas, de qué ver, a dónde dirigir las cámaras, dispone acciones dentro de Segura EP. Entonces debería llamarnos la atención, porque un prófugo de la justicia, con un ex policía también, que hoy también se encuentra a órdenes de autoridades, dando indicaciones y entrando personal ajeno a Segura EP, a llevar la operación en el interior cumpliendo lo que un prófugo expresidente está diciendo. La Revolución Ciudadana minimizó esta acusación y estas sospechas. En este país, lamentablemente, cuando un ladrón corrupto es captado por cámaras de seguridad, los culpables son quienes pusieron las cámaras. Estas comparecencias a la Comisión de Seguridad se dieron luego de que la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, presentó ante la Fiscalía una denuncia para pedir que se investigue al expresidente Correa y otros actores del correísmo por presunto espionaje. Javier Ceballos, Noticias 7. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos aclaró que trasladó al exministro del correísmo, José Serrano, a un centro correccional ubicado en el condado de Adams, en Mississippi. En días pasados, varios medios de comunicación mencionaron que Serrano habría pagado una fianza para salir en libertad. Sin embargo, se conoce que fue trasladado desde la prisión de Crum en Miami hasta el centro de Adams, considerado el más grande para detención de migrantes, según el ICE. El traslado se debe a una medida de prevención ante posibles incendios forestales que se registran en los alrededores del centro de Miami. Recordemos que en Ecuador, José Serrano está procesado como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Con 83 votos, el plenario de la Asamblea aprobó un informe confirmando la presunta compra fraudulenta de una flota de trolebuses eléctricos en la actual administración municipal de Quito. La compra suma $33 millones. El informe fue presentado por el asambleísta ADN Javier Ordóñez. Concluye que el municipio apeló a la intervención de una oficina de las Naciones Unidas y sin reparar en los procedimientos del Sistema Nacional de Contratación Pública. El informe, aprobado en la Asamblea, pasa a manos de la Fiscalía. Las organizaciones políticas se guardan hasta último momento las candidaturas y alianzas con que correrán en las próximas elecciones seccionales. Pachacutic, ADN y los socialcristianos informaron que siguen en asambleas y el correísmo a la espera de definiciones internas. Por ahora se guardan nombres, al menos en el Partido Social Cristiano eso prefieren. Esperarán hasta poco antes del 2 de julio para dar a conocer los nombres de sus candidatos para las elecciones seccionales de noviembre. Esta organización política le apuesta a las alianzas locales, más que nacionales, para estos próximos comicios. El tema de mujeres, jóvenes, sin duda alguna complica ese tema. Por lo tanto, amerita hacer alianzas en determinados cantones, incluso provincias, incluso en listas. Hay listas que en el alcalde va en una alianza y los concejales van en otra alianza. De manera que estamos trabajando en este proceso. El partido de gobierno también está en proceso de selección de sus mejores cuadros en el plazo establecido en el cronograma electoral para la realización de las elecciones primarias de cada organización política. ADN aguantará hasta el final del plazo para anunciar a sus candidatos definitivos. Seguramente en el plazo que establece la norma se convocará al acto de la elección primaria y a partir de eso ya tendremos candidatos en firme hasta la inscripción y después avanzar. Pachacutic ya tiene definidos candidaturas en algunas provincias. Busca captar el próximo 29 de noviembre la mayor cantidad de dignidades.
Efectivamente, Pachacuti ya viene trabajando desde hace meses atrás, organizando las estructuras provinciales, cantonales, parroquiales, y en estos últimos días se están llevando ya adelante los procesos de las primarias. En varias provincias ya se han dado las primarias, ya hay candidatos a la prefectura, a las alcaldías, vocales de juntas parroquiales, concejales, así que se está avanzando. El correísmo está en espera. Oportunamente indicará qué organización política cobijará a sus candidatos debido a la suspensión temporal vigente que tiene la Revolución Ciudadana. El Código de la Democracia establece que hasta el 2 de julio partidos y movimientos políticos deben realizar de manera obligatoria sus procesos de democracia interna para definir candidaturas. Javier Ceballos, Noticias 7. 31 candidaturas se anuncian hasta el momento para las elecciones del Consejo de Participación y Control Social que se realizarán en noviembre. Las postulaciones son hasta este 25 de junio. A 5 meses de las seccionales del 29 de noviembre, ya comienzan a sonar varios nombres que podrían estar en la papeleta donde se elegirán, además de alcaldes y prefectos, a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde el pasado 12 de junio, en todas las dependencias del Consejo Nacional Electoral existen módulos dedicados a recibir los documentos de quienes quieran postularse al CPCCS. Hasta el momento, con corte al 23 de junio, ya se han recibido 31 carpetas, entre ellos Ramiro Rivera, exdiputado y ex vicepresidente del Congreso de 2002 al 2005. Yo he preferido tomar la decisión de postularme como candidato. He preferido hacerle en mi condición de ciudadano. ¿Y cuál es el propósito? Acceder a esa institución para reformarla, para mejorarla, para poner transparencia donde hay opacidad. También está la abogada Karen Gómez, que formó parte de la defensa de Jorge Glass, mientras que la mayoría de los postulantes no son rostros conocidos. Todos quienes quieran postularse al CPCCS podrán hacerlo hasta las 18 horas de este jueves 25 de junio, pero cumpliendo varios requisitos, entre ellos que no podrán estar afiliados ni haber sido militantes de ningún partido político, ni tampoco haber ejercido cargos de elección popular en los últimos 5 años o tener deudas con el Estado. Otros requisitos son ser ecuatoriano, ser mayor de edad, acreditar probidad notoria y tener sus derechos de participación hábiles. Será una comisión conformada por los representantes de los consejeros del CNE, quienes revisen los perfiles de los candidatos. Edison Saavedra, Noticias 7. Oh my gosh. En lo internacional, un aparatoso incendio destruyó un puesto de venta de fuegos artificiales en el noreste de Oklahoma, desatando una masiva e incontrolable cadena de explosiones que iluminó el cielo nocturno y alertó a las comunidades vecinas. El siniestro contagió rápidamente las existencias de la publicitada carpa comercial Pyromaniacs, una empresa con casi 30 años de trayectoria, la cual casualmente había reabierto sus puertas ese mismo día para la temporada. Alex, I want to get out of here. Este enorme incendio golpeó hoy un complejo de almacenes en Corea del Sur. El siniestro dañó 17 edificios pertenecientes a 8 empresas. 70 personas lograron ponerse a salvo y las autoridades confirmaron 0 heridos y hasta el momento bomberos han activado sus puestos de respuesta con más de 100 efectivos y decenas de vehículos para contener las llamas y evitar mayor propagación en la zona. La acción de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la captura de un peligroso delincuente, quien fue sorprendido en flagrancia tras robar un supermercado en el sur de la capital. El sujeto, que intimidó a empleados y clientes con un arma, intentó huir con el botín, pero fue interceptado por los uniformados. Tras verificar los datos, la policía confirmó que el antisocial contaba con un amplio prontuario delictivo. Por la denuncia ciudadana y la oportuna reacción policial, el individuo ya está a la disposición de la Fiscalía para enfrentar cargos por hurto calificado y agravado. El preconteo y los escrutinios confirman la apretada victoria del candidato opositor Abelardo de la Espriella
Pero el oficialismo se resiste a asumir esos resultados. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condicionó su salida del Palacio de Gobierno. La diferencia favorable del candidato presidencial opositor del Esprilla supera los 260.000 votos. En eso coinciden los resultados del preconteo y del escrutinio, que bordea el 100%, pero el oficialismo no se resigna. El presidente Gustavo Petro insiste en que la transparencia del sistema utilizado no le convence y que mientras eso no se aclare, no se moverá del Palacio de Nariño. Por su parte, el candidato izquierdista Iván Cepeda apuesta a la impugnación de 33.000 mesas de votación, pero que la verificación de las propias autoridades electorales ha ido despejando. La Registraduría Nacional y el procurador Gregorio Elkach, dijeron que la coincidencia del preconteo y de los escrutinios es prueba de transparencia. Piden respetar el desenlace. La tendencia del balotaje está marcada en Colombia y la proclamación del ganador parece inminente. Félix Narváez, Noticias 7. España, Francia y Reino Unido son los países más abrasados por una ola de calor con temperaturas históricas superiores a los 40 grados y que los científicos atribuyen al calentamiento global creado por el hombre. La quema de carbón y petróleo y 2 niños y 3 adultos han fallecido en el suroeste francés. Bueno, esto presagiando la fuerza de este fenómeno que ataca Europa Occidental y Central. Más de 1.300 planteles de educación se cerraron en Francia. En San Sebastián, del País Vasco, se declaró alerta roja, similares previsiones en Gales e Inglaterra del Reino Unido. Para los especialistas se trata de un inusual calentamiento oceánico que empuja el aire hacia la Tierra, donde una alta presión crea un domo de calor destructivo y cuya duración es impredecible. Cientos de madres buscadoras siguen movilizadas en México para reclamar por hijos y familiares desaparecidos. Lo hacen especialmente en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, en cuyos estados se juegan partidos del Mundial de Fútbol y que ellas buscan llegar a los medios internacionales presentes en esas zonas. La pelota a casa y ellos para cuándo es una de las consignas que gritan y se leen en las pancartas. Según registros oficiales en México, las personas desaparecidas suman 135.000 y unas 500 organizaciones impulsan demandas y protestas. Cada desaparición está acompañada de dramáticos relatos mientras las autoridades responden que las investigaciones continúan. Bien, de regreso a nuestro país, 4 muertes y 3 heridos se reporta tras un ataque armado en Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos. Las autoridades de seguridad informaron sobre los hechos. Las balas sorprendieron a quienes estaban disfrutando al interior de un bar en el sector de La Playita, a orillas del río Aguarico, uno de los sectores turísticos y recreativos en la ciudad de Lago Agrio. El hecho ocurrió a plena luz del día cuando el reloj marcaba las 14 horas con algunos minutos. Según información de la policía, 3 sujetos llegaron a bordo de 2 motocicletas y dispararon a quienes estaban en el local de diversión, lo cual está en la línea investigativa. La ráfaga de disparos provocó momentos de pánico. En el sitio, agentes de la DINASED y Criminalística levantaron 4 cuerpos que presentaban heridas de arma de fuego. Además, recopilaron 15 vainas calibre 5.56 de fusil. 3 personas que resultaron heridas fueron llevadas a diferentes casas de salud para que reciban atención especializada. Se ha activado el código plata para resguardar, precautelar la seguridad de quienes están atendiéndose en esa casa de salud. Entre las primeras hipótesis, que se trataría de un ataque selectivo contra un objetivo específico motivado por una presunta disputa entre integrantes de 2 grupos de delincuencia organizada. En flagrancia, unidades policiales realizaron varios allanamientos donde fue aislado un menor de edad por su presunta participación en el ataque criminal. Este hecho estaba dirigido hacia una persona.
posiblemente los daños colaterales hacia las otras personas que justamente estaban reunidas con este ciudadano. La respuesta de las autoridades fue inmediata. La mesa de seguridad integrada por el gobernador, fiscalía, intendentes, policía y fuerzas armadas se reunió para analizar las acciones a tomar. Es necesario generar acciones y estrategias para poder minimizar estos hechos que están nuevamente recrudeciéndose en la provincia. Según la policía, los heridos se recuperan favorablemente y serían víctimas colaterales, al igual que 3 de los fallecidos. Iván Casamen, Noticias 7. Un hombre fue baleado y la policía capturó a 2 sospechosos. Ocurrió en el mercado Montebello del norte de Guayaquil, donde también se decomisaron armas y otras pertenencias. La noche del 22 de junio, el ruido de las balas sorprendió a quienes estaban al interior del mercado mayorista de Montebello, ubicado al norte de Guayaquil. Un joven de aproximadamente 20 años de edad fue alcanzado por varios disparos que terminaron con su vida. El hecho generó miedo y preocupación entre los comerciantes y usuarios del centro de abastos, considerado el más grande de la ciudad. Las unidades inmediatamente realizan los operativos correspondientes tanto al interior como exterior. A la escena llegaron agentes de criminalística y DINASED para levantar los indicios balísticos e iniciar las investigaciones. En flagrancia, unidades especiales desplegaron operativos apoyados por cámaras de seguridad, logrando la captura de 2 sospechosos de 26 y 29 años de edad, quienes tenían en su poder 2 pistolas. Realizando el seguimiento de cámaras, se logra con la localización y aprehensión de estos individuos a la altura de la vía Daule y Gómez Lince. Inmediatamente se los aprende y se los pone a órdenes de la autoridad competente. Los sujetos fueron llevados a la unidad judicial junto a los indicios encontrados. La policía indicó que han realizado varios acercamientos con la administración del mercado para mejorar los protocolos de seguridad. Realizando los respectivos registros por la actitud inusual que tenían los ciudadanos, se logra también recolectar los diferentes indicios. Las investigaciones sobre el crimen continúan. Agentes de la DINASED recopilan información para determinar los motivos y al autor intelectual. Aparentemente los materiales ya están tras las rejas. Iván Casamen, Noticias 7. Dos presuntos miembros del grupo delictivo Los Choneros fueron capturados, con lo cual se impidió presuntos atentados terroristas que habrían planeado ejecutar en Guayaquil. Una labor de inteligencia permitió las detenciones en el sector Los Esteros de la provincia del Guayas, donde los militares también decomisaron evidencias como un artefacto explosivo controlado por celular, municiones y un arma. El Grupo de Seguridad del Estado consolida así su control territorial de zonas con alta incidencia delictiva. Y atención a esto, existe indignación por la liberación del conductor de un bus que provocó un siniestro de tránsito en el sector de Caupicho, donde murió un bebé de apenas 4 meses. La Fiscalía presentó todas las pruebas para justificar la prisión preventiva del chofer, pero que solo tenía 3 puntos en su licencia de conducir y manejaba este vehículo. Increíble. A esos padres que el día de hoy están llorando por la irresponsabilidad de estos transportistas que en vez de tener un buen transporte, nos brindan un transporte pésimo. Nadie podría imaginar cómo la vida de Eitan, un bebé de apenas 4 meses, se apagó de un momento a otro por las manos de un conductor de un bus, que según las pericias no prestó atención a la vía y se accidentó en Caupicho, al sur de Quito. Lenin Paul F. es del chofer que fue detenido en flagrancia, pero que más tarde una jueza de Pichincha, cuyo nombre se desconoce, lo dejó en libertad. El día de hoy nos hace falta Eitan, un niño de apenas 4 meses. Un vecino que no va a festejar el Día del Padre, un vecino que está cremando en este momento a sus hijos, y podemos ser cualquiera de nosotros el día de mañana. La jueza tomó esta decisión a pesar de que Fiscalía presentó la versión del agente de tránsito, el parte del levantamiento del cadáver y también la autopsia médico-legal. También presentó los informes médicos de los heridos, incluso el documento técnico de los daños del bus.
Hoy las cuestionables acciones no solo vienen de los conductores y las cooperativas, sino también de la justicia. No es posible que sigamos pasando estos atropellos y esta pérdida tan gigante como es la pérdida de un pequeño ángel llamado Eitan, que para nosotros es doloroso. Para muchos hoy estábamos llorando cuando escuchamos esta noticia, porque era un pequeño niño que recién está viendo la luz, un ángel puro, un alma pura, que ni siquiera alcanzó a hablar cuando ya le cegaron. Le cegó una cooperativa que no da mantenimiento a sus autobuses. La Agencia Metropolitana de Tránsito actúa como acusador particular contra el chofer. Incluso le brindará ayuda legal a los padres del pequeño Eitan. Las autoridades también ya iniciaron un proceso sancionatorio en contra de la Cooperativa de Transportes Vencedores de Pichincha. Mientras tanto, la jueza dispuso que Lenin Paul F. se presente periódicamente ante la autoridad, a pesar de las dudas de que realmente lo haga. Edison Saavedra, Noticias 7. Vacunas por $165,000 entregó el gobierno a la provincia de Morona, Santiago. El lote será administrado por el sistema de salud y está planeado para llegar a 36,000 habitantes de la zona. El Esquema Nacional de Inmunización, de acuerdo a información oficial, permite prevenir al menos 26 enfermedades. Las vacunas van dirigidas a todas las edades, incluso a recién nacidos. En la provincia amazónica de Morona, Santiago, el gobierno nacional entregó cerca de $165,000 en vacunas, como BCG, neumococo, tétanos, tosferina. En el lote también se contemplan dosis para prevenir virus como el papiloma humano, hepatitis, y el sarampión para adultos y adultos mayores. Motivo a la ciudadanía a hacer uso de este programa que es totalmente gratis y muy útil para prevenir enfermedades que pueden derivar inclusive en muerte. Información gubernamental establece que el nuevo lote de vacunas beneficiará a más de 36,800 personas que habitan la provincia. Gracias a estas acciones podemos proteger la salud de nuestros hijos y prevenir enfermedades que ponen en riesgo su bienestar. Tras la entrega a la dirección provincial, los responsables del sistema de salud pública del sitio distribuirán el cargamento a los sectores urbanos y rurales. En tanto, las autoridades de salud enfatizaron que continuarán las entregas de lotes de vacunas a escala nacional. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, estableció 2 pasos adicionales para la entrega de los préstamos quirografarios. De esta forma, esta aplicación es durante este año y estos son los detalles. Afiliados, pensionistas y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pueden solicitar un crédito quirografario. Para el trámite, los requisitos son contar con al menos 12 aportaciones, estar al día en sus obligaciones con el IES y el BIES, y además disponer fondos de reserva y cesantía acumulados. Sin embargo, en algunos casos se puede requerir una validación virtual o presencial por protocolos de seguridad. Representantes de la institución resaltaron que este trámite busca prevenir estafas y evitar que el dinero del préstamo no llegue al solicitante. De requerir el paso de validación, personal del BIES solicita una foto cuando el crédito es menor a $9,999. La petición se realiza por medio del buzón virtual y para préstamos mayores a $10,000 se pide al afiliado o jubilado acercarse a las agencias ubicadas en todo el país para firmar un formulario de autorización y así validar el proceso. La petición de crédito quirografario puede efectuarse a través de la página web del BIES. Datos oficiales señalan que la entidad otorgó cerca de 2.7 millones de créditos quirografarios por cerca de $4,475 millones solo en el año 2025. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El municipio capitalino anunció que ha destinado más de $7 millones para un plan de prevención y control de los incendios forestales. La planificación incluye posibles escenarios por la probable presencia del fenómeno del Niño. Ante el pronóstico de una sequía agravada por el posible fenómeno del Niño en Quito, las autoridades activaron el plan para prevenir incendios forestales. El INAMI nos ha dicho el día viernes que de presentarse un fuerte fenómeno del Niño, lo que tendremos es lluvia en la costa, pero sequía en la sierra y debemos estar más preparados. Por lo tanto, hemos trabajado sobre 4 ejes: el eje de prevención, mejorar la capacidad operativa, la tecnología, que es cada vez más importante para materia preventiva, y las sanciones del caso. Las acciones de prevención contra incendios forestales en años anteriores permitieron una caída significativa de este tipo de emergencias. En el 2024
tuvimos 262 incendios que significaron una quema de 2.200 hectáreas y en el año 2025 tuvimos 27 incendios que significaron una quema de 193 hectáreas. Las principales causas fueron la quema agrícola, incendios provocados, quema descontrolada de desechos y fogatas. Además, se recuerda a la ciudadanía que existen 51 zonas susceptibles a la propagación del fuego. Entre ellas destacan Puembo, Tumbaco, Pifo, Casitagua, Valle de los Chillos, Guayabamba, Nayón y San Antonio de Pichincha. Hemos incorporado 145 brigadistas de bomberos para esta temporada. Esto es un tema muy importante. Solemos contratar este número de gente en estas fechas, 145, 150 personas que viniendo de la comunidad conocen los terrenos, más aún los que son agrestes de la comunidad y pueden de alguna u otra manera actuar con el cuerpo de los bomberos, preventivamente. Son 1.118 efectivos del cuerpo de bomberos destinados para esta labor, quienes cuentan con 108 recursos disponibles. Por ejemplo, 39 vehículos contra incendios, 12 tanqueros de abastecimiento, 10 drones especializados, con iluminación y altavoz para sobrevolar zonas críticas durante la noche y enviar mensajes preventivos a la comunidad. Una persona que haga una quema de desechos no controlada y que pudiera terminar generando un incendio, podría llegar a pagar multas hasta de $36.150. Anaís Estrada, Noticias 7.